Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy voy a intentar explicar lo que vimos en la clase de Rey David el día 11 de noviembre de 2021, en el cual contemplamos los temas el cálculo del sesgo y el cálculo de la kurtosis. Antes de comenzar con la explicación, quisiera aclarar ciertos puntos importantes que debemos de tomar en cuenta para poder comprender en su totalidad el cálculo del sesgo y el cálculo de la kurtosis. Bien, primero, te recomiendo que vayas al curso de estadística descriptiva, ¿sí? Tú le das estadística descriptiva, te vas a la unidad número 5, ubicamos meta 5.3, define los coeficientes de simetría y kurtosis y revisar este PowerPoint de acá, que sería básicamente esto de aquí, ¿sí? Aquí vienen los procedimientos, aquí vienen explicados los conceptos que te permitirán entender el cálculo del sesgo y el cálculo de la kurtosis. Ahora, para poder realizar este procedimiento, previamente ya debemos de conocer el tema de la media, la varianza y la desviación estándar. Si todavía no entendemos cómo calcular esto, si todavía no entendemos de dónde salen estos números, te recomiendo que vayas a mi canal de YouTube y ubiques el video Varianza Series Simples. Aquí explico los procedimientos, las pautas y las cualidades principales para poder obtener la media, la varianza y la desviación estándar. Entonces, básicamente eso. Tercer punto. Este video lo voy a dividir en dos partes. Primero vamos a calcular el sesgo y después vamos a calcular la kurtosis. Cabe recalcar que estos procedimientos, estos cálculos no son difíciles, pero sí tienen un grado de complejidad que llega a abrumar hasta cierto punto y puedes llegar a pensar que está muy difícil o simplemente muy complicado, no puedes hacerlo, pero aquí estoy yo para ayudarte a comprender un poco mejor cómo calcular el sesgo y cómo calcular la kurtosis. Entonces, tranquilos, no pasa nada y vamos directamente a la explicación. Bien, el cálculo del sesgo. Primero que nada, todos en teoría deberíamos de tener esta tabla de frecuencias acá, ¿sí? Se supone que a estas alturas ya tenemos la columna XY menos media y todos tenemos más o menos estos datos, en teoría. Entonces, a partir de la columna esta, vamos a poder calcular el sesgo. Entonces es muy importante primero conocer el tema de la media, varianza y desviación estándar para poder hacer el sesgo y el cálculo de kurtosis, ¿sí? Entonces, ubicamos la columna XY menos media, hacemos las operaciones y te van dando datos, etc. Ahora, ubicas el dato, ¿sí? Que en esta ocasión sería, vas a tu calculadora y pones menos 16.92 y lo elevamos a la tercera potencia o lo elevamos al cubo, como te agrade más a ti decirlo, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que nos da el dato de acá, que sería menos 4843.90 y algo, ¿sí? Es parecido, no es el mismo, pero es parecido, simplemente lo redondearon. Entonces así te vas con cada número, ¿sí? Ubicas el dato, lo elevas a la tercera potencia o lo elevas al cubo, como quieras decirle, y vas ubicando los datos, ¿sí? Una vez que tenemos estos nuevos datos, los vamos a multiplicar por la FI o la absoluta, como quieran llamarle. Entonces, tenemos esto de aquí y lo multiplicamos por 4, ¿sí? Entonces, algo que tengo que hacer yo es poner el mismo dato que acá porque me lo redondearon, entonces no me va a dar lo mismo. Entonces, 4843.97, que de hecho es número negativo, recuerden eso, lo multiplicamos por la FI, que en esta ocasión es 4. Y nos da menos 19.375.88, ¿sí? Es un número parecido, los decimales cambian un poco, no es el motivo, pero es un aproximado y es lo importante. Entonces, básicamente, para calcular el sesgo es ubicar la columna XY menos media,
elevarlo al cubo y te van a dar unos datos. Y después ese resultado que te dio de elevarlo al cubo lo vamos a multiplicar por la FI, ¿sí? Simplemente vas a la tabla de frecuencias y ubicas que tenga relación y lo multiplicas por el dato, que es. Entonces, una vez que multiplicamos por la FI, vamos a realizar una sumatoria, que en esta ocasión nos dio 12.017.55. Entonces, ya que tenemos este dato, la sumatoria, lo vamos a dividir por el total de datos o por el total de la FI, ¿sí? Como lo indica acá. Entonces, vamos a recapitular. Nosotros ubicamos esta columna, lo elevamos al cubo, lo multiplicamos por FI. Estos datos los vamos a sumar, nos va a dar una suma muy bonita acá, un número muy grande, tal vez pequeño, no sé. Y lo vamos a dividir por el total de datos o el total de la absoluta, ¿sí? Que sería nuestro primer procedimiento. Entonces hicimos todas estas columnas para poder obtener un número que vamos a dividirlo por la total de la FI. Ahora, se va a abrir, bueno, esto se va a poner entre paréntesis. Después vamos a hacer una división. Entre paréntesis vamos a poner el dato de la desviación estándar, que se lo repito, para poder contemplar o entender en su totalidad el cálculo del sesgo, primero es necesario que vayan a mi video de YouTube, varianzas series simples, y poder entender en su totalidad de dónde sale el 10.09, ¿sí? Entonces, el 10.09 es un dato que ya obtuvimos previamente de unas operaciones y pues básicamente nos va a ayudar a calcular el cálculo del sesgo. Bueno, entonces, vamos a ubicar la desviación estándar y la vamos a elevar al cubo. Que en este caso la desviación estándar es 10.09. Lo vamos a la tercera y nos tendría que dar este número acá, ¿sí? 1027.24. Si realizamos la división del total que nos salió de acá, que sería 12.017.55 entre 50, ¿sí? Y nos tendría que dar 240.351. En este caso lo dejaron como 35. 240.35 salen de esta división de aquí. Recuerden encerrarlo en paréntesis. Después una división. Entre paréntesis la desviación estándar. La elevamos al cubo y nos daría un número. Entonces se descomprimió este paréntesis. Se descomprimió este paréntesis acá. En medio había una división. Entonces ahora simplemente lo que resultó de estas operaciones lo dividimos y nos tendría que dar 0.234. Obviamente, dependiendo de tu tabla de frecuencias, estos datos van a variar, pero en teoría es lo que se tiene que hacer. Entonces, también lo que nos pide el maestro, básicamente es tener contemplado estos datos, primero que nada, ¿sí? Nosotros vamos a hacer nuestra tarea, nuestro trabajo, y vamos a tener que tener contemplado estos datos de aquí. Después vamos a contemplar las nuevas columnas que hicimos, las columnas del sesgo. De este sesgo va a salir este número, el cual nos va a permitir hacer estas operaciones. Simplemente sigue la jerarquía, sigue la fórmula y vas a poder obtener los datos. Entonces, vas a tener esto de aquí, vas a realizar la conclusión, que dependiendo pues del dato que te salga, la conclusión cambia, pero más o menos es una conclusión así parecida. Y vas a tener que agregar una gráfica. Entonces, te vas al PowerPoint que te comenté, el que quedamos está acá. Y te vas al PowerPoint y dependiendo de si el número te salió negativo, te salió positivo, pues vas a agarrar esta gráfica aquí, le vas a dar copiar y pegar, ¿sí? Dependiendo del resultado que te salió. Bien, este es el cálculo del sesgo. Si les soy sincero, no es muy complicado, pero como digo, tenemos que contemplar
datos que supuestamente ya conocemos o datos que ya revisamos con anterioridad, entonces puede llegar a ser confuso, ¿sí? Pero mis recomendaciones son ubicar lo que dice la fórmula y en base a la fórmula, pues realizar las operaciones. No hay mucho más que explicar, ¿sí? Entonces, voy a proceder a realizar el otro video donde voy a calcular la kurtosis y cualquier duda, pues me lo hacen saber por mensaje.